Muy buenos días, Paola. Pues muy bien, ya aquí preparados para la entrevista de este día. Como bien mencionaban ustedes a lo largo de este espacio, pues mucho ha llamado la atención la captura de Brian Jiménez, pero mucha de esa discusión y de lo que ha estado circulando en redes sociales tiene que ver con el proceso y también con las imágenes captadas el día de ayer en donde se ve al señor Brian Jiménez bastante deteriorado. Esta mañana vamos a abordar, claro, también los temas procesales, pero algunas curiosidades acerca de esta captura que no han quedado del todo claras. Para ello nos acompaña el licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino y también el licenciado Elvin Díaz, ambos son pues abogados. El licenciado Elvin Díaz estuvo trabajando en el Ministerio Público. El licenciado Pérez Trabanino pues conoce de temas penales y nos van a ayudar a resolver estas dudas sobre lo sucedido el día de ayer. Muy bien. Empecemos por un dato. El señor Brian Jiménez es capturado en la zona 14. Supuestamente bajo efectos de licor, y lo digo supuestamente porque luego su abogado dice que el señor no estaba borracho, sino que estaba enfermo, es decir, tiene problemas de salud y que además estaba en shock y deprimido. Pero bueno, este es otro tema. El señor Brian Jiménez es conducido a la torre de tribunales. A los pocos minutos aparece ya su abogado. ¿Es posible para una persona, o en este caso un abogado, poder tener ese contacto y llegar a un acuerdo con una persona que supuestamente está bajo efectos de licor acerca de cuánto le va a cobrar por el proceso y tener toda la información que le permita al abogado también ver si acepta el caso o no? ¿Puede hacerlo alguien más? En este caso por el señor Brian Jiménez, es decir, un familiar, la esposa, un hijo, llamar al abogado, llegar a un acuerdo sobre los costos que va a tener ese servicio profesional y además trasladarle toda la información en el momento para que el abogado en el momento decida llevar el caso. Bueno, buenos días. Yo sí creo que es muy posible, no vamos a tratar de especular, pero la experiencia un poco de ser abogado litigante también le enseña a uno de que hay situaciones de emergencia y de que seguramente en este caso uno puede pensar que la familia fue la que contactó al abogado defensor y llegar a estos acuerdos primero que él sea que lo represente en las audiencias durante este proceso de extradición y bueno, de hecho el mismo día de ayer él dio ya declaraciones como su abogado defensor. Uno creería que por el estado de ebriedad que era muy evidente en que se encontraba el señor Brian Jiménez, uno pensaría que eso corrió a cargo de los familiares, ¿verdad? El hecho de ponerse de acuerdo en los gastos, en ese corto tiempo. Totalmente. Evidentemente uno como abogado defensor, de hecho el código de ética se lo manda a uno, desde que ese momento en que uno se compromete, uno tiene que tener la representación absoluta de su cliente y en cada una de las diligencias, aún sean judiciales o extrajudiciales, como lo que vimos ayer. Pero la representación absoluta pasaría por tomar unilateralmente la decisión de decir vamos a apoyar completamente el proceso de extradición. ¿Puede el abogado arrogarse esa responsabilidad si el señor Brian Jiménez no estaba en condiciones de decidir por sí mismo? ¿O puede él arrogarse esa decisión con un familiar? Yo creo que es cuestión de escenarios. Ya el abogado puso un escenario. Yo en lo personal creería que el abogado y el señor Jiménez han estado en contacto desde antes, desde el momento en que pudo haber sido sindicado al proceso y que han tenido una comunicación pues permanente en estos días. Ojo, el hecho de que el señor Jiménez ha estado prófugo no compromete legalmente tampoco al abogado, porque el abogado se carga de su defensa. Esa era mi pregunta. Y el abogado, ningún abogado, bajo ninguna perspectiva, puede tomar ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de defensa de su defendido, aun y cuando sean ilegales, por el secreto profesional, por supuesto. Cuando se da la captura... Es decir, que en ese caso no podría el abogado ser visto como cómplice por haber tenido comunicación con el señor Brian Jiménez, eventualmente haberse reunido con él y no alertar a las autoridades sabiendo que estaba prófugo. De ninguna Sobre manera. eso no hay ningún tipo de sanción. No, al contrario. Haberlo hecho hubiese puesto a este abogado o cualquier otro en una posición delictiva, porque cuando los abogados asumimos una defensa, no es ante una audiencia, sino es ante un conflicto legal, que inició en este caso con la mera sindicación de hechos delictivos al doctor Brian Jiménez. Si en ese momento él contrata a un abogado, el abogado está obligado por ética, porque así lo dice la ley, a guardarle
pues, el secreto profesional y las consideraciones del caso. Un abogado jamás podría delatar hechos que le perjudiquen a su cliente, aun cuando estos sean ilegales. La naturaleza de los abogados penalistas hace que conozcamos pues, generalmente de hechos ilegales de nuestros clientes y no por eso podemos delatarlos. Estamos obligados a defenderlos. Es entonces, en ese sentido, muy probable que el señor Brian Jiménez ya sabía que iba a ser capturado ese día. ¿Pudo haber tenido la información previamente? No, yo ¿A no su creo. captura? No creo. Es otro escenario. La situación de su captura, de hecho, hay que recordar que él a partir del 5 de diciembre ya estaba prófugo. El hecho de que mencionó el colega tampoco quiere decir de que él no hubiera tenido conocimiento. Yo creo que no tuvo conocimiento de que lo iban a capturar el día de ayer. A mí se me hace, yo creo lo mismo. Eso sería especular en que prácticamente alguien le había divulgado alguna información. Ni creo que el abogado defensor sabía. El abogado defensor tal vez pudo tener, como dijo el colega, con anterioridad algún tipo de conversación o ya asesoría directa, que es en el marco del derecho de defensa. Y por eso fue que él asumió inmediatamente el día de ayer su representación, pero no creo que se haya divulgado información respecto a que justamente ayer se le iba a capturar. Eso no creo que sea de esa manera. Ahora bien, hay otro dato acá y es en términos de comunicación. Inmediatamente el abogado argumenta esto: el señor no está borracho, está deprimido, está en shock, no estaba bajo efectos de licor, y luego le lleva un paquete con medicinas a la torre de tribunales. Recordemos, Juan Rodolfo, contigo inclusive lo conversamos en el caso de Otto Pérez Molina, y cómo también en los procesos penales se maneja mucho el tema de la comunicación. En este caso, él es hábil, el licenciado García Gudiel es hábil en esto. ¿No será también como parte de una estrategia tratar de ponerlo prácticamente con una imagen de indigente y en esa situación depresiva y de shock para tener algún tipo de opinión, de impacto en la opinión pública? Yo particularmente no lo creo. Lo que considero es que la captura de ayer fue un acto de sorpresa. Pero hay que ponerse también en el lado humano. Una persona que está sometida a un proceso penal y a una persecución pública a través de una orden de aprehensión te deja en un estrés muy grande. Hay toda una carga emocional que el proceso penal conlleva para las partes. Es muy cotidiana la escena, porque quienes hemos defendido personas que han tenido orden de aprehensión sabemos el nivel de afectación emocional que ellos tienen. Él estaba afectado emocionalmente. Era muy fácil pensar que estaba ebrio, sí, porque el alcohol pudo haber sido compensar el estado emocional que él tenía. Pero además, según tengo entendido por los medios, se pudo demostrar en primera declaración, en audiencia, no fue en primera declaración, sino en conocimiento de cargos. De detención, así es, motivo de su detención, que él ya padece de algunas enfermedades, y por ahí el abogado, pues también, en parte de su derecho de defensa, tiene la ¿Y en qué le hubiera de beneficiado a él evitar la captura y simplemente entregarse a las autoridades de justicia? ¿Le hubiera tenido algún beneficio en particular? Por supuesto. Hay un tema que es importante, y es que cuando enfrentas un proceso penal siempre vas a tener la posibilidad de una medida sustitutiva, de una fianza o de cualquier otra medida que te garantice poder enfrentar tu proceso desde tu casa o teniendo una vida más o menos normal. Él va a enfrentar un proceso de extradición que, según sabemos por los medios y el abogado declaró, va a ser allanado, va a ir a Estados Unidos a ser procesado, y la percepción que tengan los jueces sobre su presencia en el proceso va a ser posible que le den o no una fianza. En este caso particular, al abogado Trujillo, que es otro de los indicados, pues le dieron una fianza de $4 millones, que él compró una fianzadora y está enfrentando el proceso desde su residencia y en una circunscripción territorial que el mismo juez le determinó. En New Jersey, sí. ¿Qué pasa si Brian Jiménez, después de ser prófugo de la justicia, solicita una fianza? El juez en Estados Unidos podría dudar de su presencia en el proceso y por lo tanto negarle una medida sustitutiva de cualquier tipo. Con lo cual podríamos anticipar que probablemente él no logre esa medida sustitutiva. Pero llama la atención también la rapidez con la que el licenciado García Gudiel dice que van a apoyar el proceso de extradición y que incluso podrían tratar de agilizarlo. ¿Por qué, Elvin? Yo podría suponer que el hecho de lo que declaró ayer el abogado defensor de que que se van a allanar, la ley habla de allanar o de entrega voluntaria, es decir, al país que está solicitando la extradición. Yo considero que el motivo evidentemente es porque la extradición viene de Estados Unidos puntualmente, y creo que yo me podría poner a especular como abogado defensor también de que el señor Brian Jiménez, si bien no va a gozar de una medida sustitutiva, como mencionó el colega, con ese escenario de que evidentemente estaba prófugo, yo creería que él va derivado entendiendo un poco lo que es el FIFA Gate, ¿verdad? Este caso, digamos, que ha montado la Fiscalía de Estados Unidos.
seguramente él no es uno de los jefes de la estructura, ¿verdad? Sino prácticamente él podría ir buscando un beneficio penal, evidentemente. Esa sería una salida que ellos están contemplando. Entonces, el hecho de allanarse es evitar todo este procedimiento que lleva más de 40 días, como lo establece la ley de extradición, y someterse inmediatamente a la jurisdicción de Estados Unidos. Ese podría ser un escenario donde ellos, como una estrategia de defensa, derivado de lo que se tiene conocimiento del rol que jugó Lele en esa estructura de corrupción prácticamente y sobornos y de lavado de dinero, que es lo que se le está imputando a Brian. Uno creería que ese podría ser un escenario donde, como abogado defensor, uno puede buscar algo que le favorezca a su defendido, ¿verdad? Coincido plenamente. Yo creo que la mejor estrategia de defensa en este caso para los abogados en Guatemala y sus posibles abogados en Estados Unidos es precisamente esa. Él no es un actor clave en este asunto, él fue un alfil más en esta operación. Totalmente. Al final es Blatter y una élite de directores de la FIFA que han lucrado de este negocio durante muchos años, no solo ellos. Yo recuerdo también sendas acusaciones de corrupción con Joao Avalanche en el periodo anterior, y este ha sido un negocio de muchísimos años y que nadie pensó jamás que le fuera a importar a la Fiscalía General de Estados Unidos. Pero resulta que sí. Creo que hay una ventaja en ser los primeros sindicados y en ser los primeros que se suben al proceso penal, porque son los primeros que pueden ofrecer algo a cambio, que es información privilegiada para poder acceder a datos y a información, valga la redundancia, contra las élites que dirigen este negocio ilegal. Y llamaba la atención eso, la mayor parte de personas hasta el momento que estaban vinculadas al caso de FIFA Gate empezaron a entregarse. Incluso antes de que esto saliera a la luz pública, se conocía que algunos de ellos ya se habían acercado a las autoridades para presentarse como, digamos, una figura de colaborador eficaz y así poder tener pues, un mejor resultado en sus procesos judiciales. Llamó la atención entonces por eso la resistencia del señor Jiménez, que está visto ya en este país y en cualquier país ahora es muy difícil estar prófugo de la justicia, excepción don Luis Mendizábal, que todavía no aparece, pero fuera de eso, ya con esa colaboración internacional que hay ahora de la Interpol y demás, es muy difícil permanecer prófugo. ¿Se encuentran entonces los abogados en una dificultad para convencer a sus clientes en cuanto a cómo responder y actuar en este tipo de casos? Porque si él ya tenía comunicación con García Gudiel, parece curioso que no se le haya podido recomendar o el nivel de resistencia del señor Jiménez a enfrentar a la justicia cuando los beneficios eran mayores si se entregaba. Es que hay un tema muy complicado, Carmen. Los abogados podemos tener una perspectiva legal y obviamente no tiene una carga emocional y podemos aconsejar a nuestros clientes sobre lo que deba hacerse. Totalmente. Pero hay que entender que nuestros clientes, sus familias, su entorno es muy complicado. Hay muchas variables emocionales, patrimoniales, yo qué sé, y que hacen que tomen decisiones que no son las correctas. De hecho, hay que tomar algo en cuenta que es un poco hablando de también en el estado en que se encontró el día de ayer el señor Jiménez, ¿verdad? Estamos hablando de que el proceso no va a ser en Guatemala, va a ser en Estados Unidos. Eso es una carga más fuerte, digamos, de lo que podría uno como abogado defensor garantizar dentro del sistema jurídico en el que uno pueda litigar. Las condiciones, las circunstancias y prácticamente todo el entorno norteamericano es muy ajeno a los abogados que litigamos en el entorno nacional. Entonces esa situación... ¿Él tendrá que buscar otro abogado en Estados Unidos? Por supuesto. Definitivamente. Que pueda asumir su defensa para... Totalmente. Debe hacerlo. Debe hecho, hacerlo. En Estados Unidos él puede optar a contratar abogados particulares o el Estado le va a proporcionar su defensa. Es decir, la labor pública de García Gudiel termina en el momento en que presente la documentación y se concrete la extradición. Hasta ahí llegaría su rol. No necesariamente, dentro del caso. no necesariamente. Yo creo que, y porque he visto muchos casos donde se han extraditado ciudadanos guatemaltecos y siempre conservan abogados guatemaltecos, aún en Estados Unidos, porque tienen una relación de más confianza, totalmente, de intermediarios. Uno se junta con los abogados de Estados Unidos, platica, le traslada a su cliente en el idioma criollo, en la forma de hablar y la ubicación de cómo está su caso. Es un tema también de comodidad, querer tener un abogado guatemalteco que me represente ante mis abogados en Estados Unidos. Obviamente los abogados no podemos litigar en las cortes. Claro. De hecho, sucedió en otros casos. Un ejemplo claro fue el caso Portillo, ¿verdad? Que uno de sus abogados defensores también lo acompañó en aquel proceso. Claro. Vamos a ir ahora a redes sociales porque planteamos una pregunta adicional a las que estoy realizando en este momento y quiero conocer qué es lo que se está opinando acerca del caso y mis compañeros en el set principal van a dar lectura a estas opiniones o preguntas posiblemente. Adelante.
Así es, Carmen, para platicar más sobre este tema planteamos en Facebook la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la captura de Brian Jiménez y el nombramiento de una comisión transisoria de la FedeFut harán que el fútbol retome el rumbo en el país? Y estos son parte de los comentarios de lo que los usuarios nos compartieron en Facebook. Por ejemplo, Héctor Gómez nos dice, ese solo fue un pequeño paso, inclusive esa comisión transitoria vela por sus intereses. Luego tenemos, pero si son los mismos dinosaurios, lo que nos dice Jairo, ¿cómo pueden cambiar? Luego también Mauricio Flores nos comenta, no, el cambio de personas ni cambia la realidad. Cambien los objetivos y dirijan los beneficios a la población y verán un cambio real de mejoras. También Irna Yolanda nos dice, retomar el rumbo, ¿por dónde? ¿Para el Mundial? No. También Álvaro Hugo nos comentó, no, el cambio en el fútbol se dará cuando se trabaje desde las divisiones inferiores. Luego también Claudia Ibáñez nos comentó, no, los malos son los futbolistas, de todos modos pierden. Ya dejen ese deporte, ni sobresalen y son un gran gasto para el país. Otorguen ese dinero al sector salud. Es lo que nos proponen parte de nuestros usuarios en Facebook al plantearles esta pregunta. Como también Manuel, que nos comentó, no creo que cambie. Si solo cambian de nombres y siguen robando. Por el momento es la costumbre guatemalteca. Vas a cualquier empresa, le dan un poco de confianza y a un guatemalteco y ya están viendo cómo roban. También Wilder nos comentó, la FIFA da el suficiente dinero para invertir en instalaciones y que se apoye al talento local, pero en la FedeFut solo entra el que se puede costear sus gastos, aunque no tenga el talento nato. Estos son los comentarios que nos comparten, sigan participando con nosotros y seguimos con ustedes en la entrevista del día, Carmen. Muchas gracias, Pietro, por la lectura de esos comentarios. Vamos a conocer las reacciones de nuestros invitados esta mañana. Sí, realmente vemos bastante escepticismo, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente con esta captura y con los cambios que están tratando de introducirse, podríamos retomar el rumbo del fútbol nacional? Uf, es muy difícil, perdón, abogado, es muy difícil a mi juicio porque volvemos a... Esto es reflejo de lo que está pasando en el país. Si no hay cambio de estructura y de fondo, las cosas al final no cambian para bien. Ahorita lo que tenemos es que se evidenció una red de corrupción en el fútbol, todos lo sabíamos. Hay una comisión pues, interventora provisional, no sé cómo la llamaron, pero ese es el fondo, que está integrada, a mi juicio, por personas correctas y que saben del fútbol, y eso está bien. Pero la forma de escoger la directiva de la FedeFut generalmente viene de procesos que ya están corrompidos de su base, que es a través de los representantes de los equipos de la Liga Nacional, donde hay muchísimos problemas de crimen organizado, de plata sucia. Sí, pero se está atacando, digamos, el tema de cúpulas, pero esto tiene raíces más profundas. Exactamente. Mientras las ligas, mientras los equipos y la liga en términos generales no cambie su estructura, no cambie su forma de nominar directivos, no cambie la forma de elegir a las autoridades de la FedeFut, las cosas no van a cambiar. Y por otro lado, la FedeFut, aún limpia y aún con procesos de nominación transparentes, entra en un mar de suciedad porque al final es parte de la CONCACAF y de la FIFA. Exactamente. Y si la FIFA no cambia, la FedeFut no cambia. Yo tengo que decir lo mismo. Yo creo que también el problema es de corte mundial, ¿verdad? El caso FIFA Gate está ahorita evidenciando que no solo en Guatemala y la confederación, que es en este caso CONCACAF, sino en varias partes en Sudamérica también hay personas que están extraditadas, en mismo Europa también existen. Yo creo que el mal también es un tema de la misma organización de FIFA, los mismos procesos de selección y que en Guatemala encuentra un reflejo, digamos, bastante pobre, por decirlo de una forma, que bajo sobornos para determinar algún tipo de transmisión en un mundial o la decisión de en qué sede sea mundial evidencia, digamos, lo corrompido que está el sistema. Yo no creo tampoco que sea suficiente. El sistema penal en la resolución de conflictos es muy limitado, también hay que decirlo. Estas estructuras, este tipo de problemas pasan por reformas muy profundas, muy estructurales, que hay que analizar. El papel de la comisión transitoria me parece que debe ser crucial en este momento. Tiene esas mismas limitaciones que el colega mencionó. Sin embargo, yo creo que han empezado con buenos pasos solicitando auditorías. El día de ayer justamente escuchaba yo al licenciado Ralón, uno de los integrantes de esta comisión, y me parece que están tomando decisiones acertadas. Lamentablemente lo que está en juego al final del día es una aspiración muy popular, ¿verdad?, en Guatemala, que es el fútbol.
que de hecho es un disuasivo también en temas de prevención, ¿verdad? El fomentar el deporte encuentra muchas limitaciones frente a estos actos de corrupción. Creo yo que va más allá de los propios casos y esta es una estructura que ha funcionado no solo en este periodo, durante los 2 periodos de Brian Jiménez, sino muchos años. ¿Qué esperar ahora, ya pasando a la parte nuevamente procesal y penal, después de lo que hemos visto y de lo que ustedes han mencionado en torno al caso, de las sanciones que pudieran imponerse al señor Brian Jiménez? Porque lo que generalmente se pide en este tipo de casos son sanciones ejemplares, pero a nivel de Estados Unidos desconocemos qué es lo que contempla la legislación y qué pena él podría eventualmente cumplir si se llega a establecer su culpabilidad en el caso. Licenciado Pérez. No puedo especular. Primero tendríamos que tener los documentos en los cuales se justifica la extradición, por qué delitos lo están sindicando y establecer en el estado de Nueva York qué tipo de sanción tienen. Totalmente. Porque este es un ¿Y se tema emiten alguna muy salida? puntual. Y cuáles son las eventuales posibles desjudicializaciones, si él puede ser sometido o no a un proceso de colaboración dentro del mismo para poder optar a algún beneficio judicial. Yo creo que cualquier cosa es especular. Lo que sí yo sé es que la Fiscalía de Nueva York no se hubiera atrevido a toda esta dinámica internacional si no tuviera pruebas suficientes para evidenciar todo este acto de corrupción que viene desde Blatter hasta muchísimos dirigentes. ¿Cuánto tiempo durará su proceso de extradición? ¿En cuánto tiempo si se concreta? Con lo que declaró ayer el abogado defensor, yo estimaría que por los trámites administrativos prácticamente de lo que se resuelva sobre la extradición, que serían en 2 o 3 días, después las certificaciones, todo este expediente que tiene que circular por la Corte Suprema, enviarse a Cancillería, emitirse el acuerdo gubernativo prácticamente donde se envía al país que lo requirió, yo estaría hablando alrededor de 2 semanas porque prácticamente, como lo mencionó el abogado defensor, ellos se allanaron. Prácticamente no se van a oponer a la extradición, que en el caso se hubieran opuesto, esto hubiera durado un poco más porque tiene que venir toda la información de la investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos para que ellos lo conozcan, ellos se pueden oponer. Entonces ahí se va a cortar el tiempo. Hay que ser muy claro que la ley de extradición lo que marca y los tratados bilaterales de extradición es que no en ningún momento en Guatemala se va a discutir la responsabilidad penal o deducir la responsabilidad penal de Brian Jiménez. Solamente si es viable o no que el señor sea enviado a Estados Unidos. Ahí es donde se va a deducir su responsabilidad penal respecto a esta investigación. Muchas gracias, licenciado Elvin Díaz, y muchas gracias también a Juan Rodolfo Pérez Trabanino por sus opiniones y por ayudarnos a leer mejor este tipo de acontecimientos que algunas veces se tornan un poco confusos en la opinión pública. A nuestro público televidente también gracias por habernos acompañado y sin más continuamos con la agenda de esta mañana y volvemos al set principal.